Muy buen día, chicos. En este capítulo vamos a ver lo que son espacios métricos y sus elementos. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a definir es qué cosa es un espacio métrico. Y para eso vamos a escribir primero lo siguiente. A ver, sea X, dos rayas, un conjunto no vacío. ¿Ya? Esto es una simbología nada más. X, dos rayas, va a ser un conjunto no vacío, en el cual sus elementos se llaman puntos. ¿Sí? Sus elementos se llaman puntos. A ver, tenemos un conjunto no vacío. Voy a hacer un gráfico. Aquí tengo un conjunto, que este conjunto va a ser el conjunto X, dos rayas. ¿Sí? En este conjunto me dice que es no vacío, por lo tanto aquí va a tener elementos P, Q, R, S y así sucesivamente. ¿Ya? En el cual sus elementos se llaman puntos. Es decir, estos elementos que están aquí se los llama puntos. Bien. En este conjunto nosotros vamos a definir una operación, así como las operaciones de unión entre conjuntos, intersección entre conjuntos y todas esas operaciones que ustedes conocen. En este conjunto nosotros vamos a definir una operación. Esa operación se va a llamar función distancia. Bien, entonces vamos a poner aquí en el cual se define una función, o podemos ponerle una operación llamada función distancia. ¿Sí? Llamada función distancia. Perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer esta operación llamada función distancia? A ver, primero se la define con la letra D pequeña. Esta operación lo que te hace es escoger un par ordenado del conjunto X, es decir, de esta manera, X dos rayas cruz, X dos rayas. Miren, esto es un par ordenado del conjunto X dos rayas y el resultado te bota un número real. ¿Sí? Eso es lo que hace esa operación distancia. Tú ingresas un par ordenado de este conjunto X y el resultado te bota un valor real. ¿Sí? Bien. Entonces, el par ordenado X dos rayas, coma D, a ese par ordenado se lo conoce como espacio métrico. ¿Sí? Perfecto, chicos, miren. Eso es un espacio métrico. Tú tienes un conjunto no vacío, donde sus elementos se llaman puntos. En este conjunto nosotros definimos una operación. Esa operación se llama función distancia. Y esa función lo que hace es que tú tienes que escoger un par ordenado P, Q y el resultado te bota un valor real. ¿Sí? Entonces tú puedes concluir que a este par ordenado X dos rayas, D, a ese par ordenado se lo conoce como espacio métrico. Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir qué cosa es una métrica. Bien, habíamos dicho que la función distancia iba del producto cartesiano de X con X y llegaba hasta los reales. ¿Sí?
También habíamos dicho que el par ordenado x2 raya, d es un espacio métrico. ¿Sí? Pero para que esto de aquí suceda, es decir, para que este par ordenado sea llamado un espacio métrico, lo que debe suceder es que esta función d, tiene que ser una métrica. ¿Sí? Para que este par ordenado sea llamado espacio métrico, esta función d tiene que ser una métrica. Y aquí viene la pregunta, ¿qué cosa es una métrica? Pues para que esta función sea una métrica, para que d, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Para que la función d sea una métrica, tiene que cumplir lo siguiente. ¿Sí? Para que esta función d sea una métrica, tiene que cumplir lo siguiente. Primero, para cualquier p, q que pertenece a x2 raya, la distancia entre p y q tiene que ser mayor a 0 si p y q son diferentes. Esa es la primera condición que debe cumplir. Para cualquier p, q que pertenece al conjunto X, la distancia entre p y q tiene que ser mayor a 0 si p y q son diferentes. Lo segundo, para cualquier p, q que pertenece a X, la distancia entre p y q tiene que valer 0 si p y q son iguales. Esa es la segunda condición. ¿Sí? Como tercera condición vamos a tener que la distancia entre p y q tiene que ser igual a la distancia entre q y p. ¿Sí? Y como cuarta condición vamos a tener que la distancia entre p y q tiene que ser menor o igual a la distancia entre p y un nuevo valor r, un nuevo punto r, más la distancia entre r y el valor q. ¿Sí? A esta cuarta condición se la llama desigualdad triangular. ¿Sí? Ese es el nombre que recibe esta cuarta condición, desigualdad triangular. La distancia entre P y Q tiene que ser menor o igual a la distancia entre P y R más la distancia entre R y Q. ¿Ya? Entonces, para que esta función D sea una métrica, tiene que cumplir con estas cuatro condiciones. Tiene que cumplir con las cuatro. Si cumple con las cuatro, entonces la distancia D es una métrica. Y por lo tanto, ahí sí, a este par ordenado lo podemos llamar espacio métrico. Bien, entonces vamos resolviendo este ejemplo para que puedan observar cómo se determina cuándo una distancia es una métrica. ¿Sí? Miren, ejemplo número 1 me pide determine si esta distancia entre P y Q, que es igual a 1 cuando P y Q son diferentes, igual a 0 cuando P y Q son iguales, me preguntan que determine si esa distancia es una métrica. ¿Ya? Y me dicen que el conjunto X es igual a los reales. Bien. Entonces, ¿cómo yo determino que esta distancia es una métrica? Pues para que sea una métrica tiene que cumplir las cuatro condiciones que vimos en la parte anterior. ¿Sí? Entonces, primera condición, ¿qué dice la primera condición? Que para cualquier P, Q que pertenece a X2 raya es igual a ¿quién en este caso? A los reales. La distancia entre P y Q tiene que ser mayor a 0 si P y Q son ¿qué cosa? Diferentes. Esa es la primera condición.
A ver, entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener presente, que P y Q son diferentes. Si P y Q son diferentes, ¿cuánto vale la distancia entre P y Q? Vale 1. Eso quiere decir que esta distancia, esto que está aquí, va a valer 1. Y 1 efectivamente sí es mayor a 0. Eso quiere decir que se cumple la primera condición. ¿Sí? Se cumple la primera condición. Bien, ¿qué dice la segunda condición? Que para cualquier P, Q que pertenece a X2 raya, la distancia entre P y Q tiene que ser igual a 0 si P y Q son ¿qué cosa? Iguales. Entonces, esto tenemos que tenerlo presente, que P y Q son iguales. Si P y Q son iguales, te dice que la distancia entre P y Q vale ¿cuánto? Vale 0. Entonces, esta distancia de aquí vale 0, ya que P y Q son iguales. Y te va a quedar 0 igual a 0. Y esto de aquí es verdadero, quiere decir que se cumple la segunda condición. ¿Sí? Se cumple la segunda condición. Bien, ¿qué dice la tercera condición? A ver, tercera condición. Dice que la distancia entre P y Q debe ser igual a la distancia entre Q y P. Eso es lo que dice la tercera condición. A ver, pero aquí hay dos casos. Aquí hay dos casos. ¿Cuál es el primer caso? Caso A. ¿Qué pasa si P y Q son diferentes? Si P y Q son diferentes, ya vimos que la distancia vale ¿cuánto? Vale 1. La distancia entre cualquier punto P y Q vale 1. ¿Sí? Entonces, la distancia entre P y Q vale 1 y 1 es igual a la distancia entre Q y P, pero esta distancia también va a valer ¿cuánto? 1. ¿Por qué? Porque P y Q son ¿qué cosa? Diferentes. Entonces se cumple el caso A. ¿Por qué te queda 1 igual a 1? ¿Ya? Y el caso B, ¿cuál sería el caso B? En cambio, cuando P y Q son ¿qué cosa? Iguales. Si P y Q son iguales, la distancia vale ¿cuánto? 0. Entonces, la distancia entre P y Q va a valer 0 y 0 es igual a la distancia entre Q y P, pero la distancia entre Q y P vale ¿cuánto? Vale 0, ¿por qué? Porque P y Q son iguales. Entonces, miren, se cumple para los dos casos, tanto para cuando P y Q son diferentes como para cuando P y Q son iguales. Quiere decir que se cumple la tercera condición. ¿Sí? Perfecto, se cumple la tercera condición. Y faltaría resolver la cuarta condición. ¿Qué dice la cuarta condición? Que la distancia entre P y Q debe ser menor o igual a la distancia entre P y R más la distancia entre R y Q. Eso es lo que dice la cuarta condición, la desigualdad triangular, ¿no? Entonces, aquí de igual manera vamos a tener varios casos. ¿Cuál sería el primer caso? Caso A. ¿Qué pasa si P y Q y R son iguales? ¿Qué pasa si todos los tres son iguales? Si todos los tres son iguales, entonces, ¿cuánto vale la distancia entre P y Q? Ojo, P y Q son iguales, entonces la distancia vale 0. Entonces aquí te va a quedar, la distancia entre P y Q vale 0, 0 es menor o igual a distancia entre P y R, pero como P y R son iguales, la distancia vale 0, más la distancia entre R y Q, pero como R y Q son iguales, la distancia vale 0. Entonces aquí tú puedes observar que te queda 0 menor o igual a 0, y eso de ahí se cumple. ¿Sí? Entonces se cumple el primer caso. ¿Cuál sería el segundo caso? El segundo caso sería en cambio cuando todos son diferentes. P y Q y R son diferentes. Todos son diferentes. Entonces, ¿cuánto vale la distancia entre P y Q si P y Q son diferentes? Vale 1, según lo que me dice la regla de correspondencia de acá arriba. Y eso es menor o igual a la distancia entre P y R. La distancia entre P y R vale 1 también. ¿Por qué? Porque P y R son diferentes. Más la distancia entre R y Q, que también vale 1 porque R y Q son diferentes. Y como ustedes pueden observar, aquí te queda 1 es menor o igual a
2 y esto de aquí se cumple también. ¿Sí? Bien, pero hay más casos, hay más combinaciones. ¿Cuáles serían las otras combinaciones? Combinación C. ¿Cuál sería la combinación C? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si P y Q son iguales? P y Q son iguales, pero son diferentes de R. P y Q son iguales, pero son diferentes de R. Entonces, ¿cuánto vale la distancia entre P y Q? Vale 0, porque P y Q son iguales. Y eso es menor o igual a la distancia entre P y R. ¿Cuánto vale la distancia entre P y R? Vale 1, ¿por qué? Porque P y R son diferentes, más la distancia entre R y Q, que también vale 1, porque R y Q son diferentes. Y como ustedes pueden observar aquí, te queda 0 menor o igual a 2. Y esto también se cumple. ¿Sí? ¿Cuál sería otra condición? A ver, una condición D. Hay que buscar todas las condiciones posibles. ¿Sí? La condición D, en cambio, sería ¿qué pasa si Q y R, o si P y R, ¿sí? Si P y R son iguales, pero son diferentes de Q? P y R son iguales, pero son diferentes de Q. Entonces, ¿cuánto te queda la distancia entre P y Q? Esa distancia va a valer 1, menor o igual la distancia entre P y R. P y R son iguales, entonces te queda 0, más la distancia entre R y Q. R y Q son diferentes, vale 1. Por lo tanto, aquí te queda 1 menor o igual a 1, y eso también se cumple. ¿Sí? Y por último, me falta una condición aquí. ¿Qué pasa si en cambio ahora R y Q son iguales, pero son diferentes de P? Entonces nos quedaría, a ver, la distancia entre P y Q, ¿cuánto vale? Recuerden que P y Q son diferentes, entonces esa distancia vale 1, menor o igual a la distancia entre P y R. La distancia entre P y R vale ¿cuánto? Vale 1 también, porque P y R son diferentes, más la distancia entre R y Q, pero R y Q son iguales, entonces vale 0. Y por lo tanto aquí ustedes pueden observar que te queda 1 menor o igual a 1. Y eso de ahí también se cumple. Por lo tanto, como esta distancia cumple con la primera, segunda, tercera y cuarta, cumple con todas las 4 condiciones, quiere decir que esa distancia es una métrica. ¿Sí? Y ahí estaría resuelto el primer ejercicio, ¿no? Eso es lo que me piden, determinar si esta distancia es una métrica, verifican todas las 4 condiciones que se cumplan y efectivamente nos salió que sí es una métrica. El problema número 2, lo que me pide es que demuestre que esta función que va de R2 plus R2 hasta los reales, observen, dense en cuenta que aquí el conjunto X dos rayas es R2, ¿sí? Y la función distancia viene definida por esta ecuación que está aquí. La distancia del punto x1, y1, x2, y2 se la calcula como el valor absoluto de x1 menos x2 más y1 menos y2. Lo que me piden es que demuestre si esa distancia es una métrica en R2. ¿Ya? Entonces, a ver. Primero, para que sea una métrica, ¿qué debe pasar? Debe cumplir las 4 propiedades. ¿Sí? Entonces, vamos. La primera propiedad que dice: para todo P, Q que pertenece a X2 raya, pero ¿quién es X2 raya? A R2. Entonces debe pertenecer a R2. ¿Ya? La distancia entre P y Q debe ser mayor a 0 si P y Q son ¿qué cosa? Diferentes. ¿Sí? Si P y Q son diferentes. Perfecto. Entonces, a ver, miren que P y Q deben pertenecer a R2. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que P es igual a A, B, y voy a decir que Q es igual a C, D. ¿Ya? Porque P y Q deben pertenecer a R2. Bien. Entonces, la distancia entre P y Q debería ser igual a la distancia entre P. A ver, ¿quién es P? P es A, B.
coma Q. Q es C, D. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa distancia? Esta distancia, aplicando la ecuación que me dan aquí, miren, la distancia entre x1 y y1, x2 y y2 es igual a todo esto que está aquí. Entonces la distancia entre A, B, C, D te da como resultado valor absoluto de A menos C más valor absoluto de, miren, x1 menos x2, aquí está, x1 menos x2 más y1 menos y2, aquí está, y1 menos y2, b menos d. ¿Sí? ¿Y qué debería pasar con toda esta distancia? Aquí lo dice, ¿qué debería ser? Debería ser mayor a 0. ¿Cómo yo demuestro que es mayor a 0? Aquí tengo que P y Q son ¿qué cosa? Diferentes. A ver, si P y Q son diferentes, P, ¿quién es P? P es A, B, y A, B debe ser diferente ¿de quién? De Q, que sería C, D. Entonces, este par ordenado debe ser diferente de este otro par ordenado. Eso quiere decir que la primera componente y la primera componente deben ser ¿qué cosa? Diferentes. A y C deben ser diferentes y por otro lado, B y D ¿qué deben ser también? Deben ser diferentes. ¿Sí? Miren, se me han formado estas dos pequeñas ecuaciones. ¿Qué puedo hacer con eso? Aquí yo puedo decir, miren, la C la mando al otro lado y sería que A menos C es diferente de ¿cuánto? De 0. Y acá también la D la mando al otro lado y te queda que B menos D es diferente de ¿quién? De 0. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo con esto de aquí? A ver, yo tengo que A menos C es diferente de 0. Por lo tanto, a ver, analicen, ¿no? Analicen esta parte. A menos C es diferente de 0. Si esto es diferente de 0, puede ser positivo o puede ser negativo. Pero como yo le aplico valor absoluto, esto se hace ¿qué cosa? Positivo. ¿Ya? Y a eso le sumo. Acá me queda B menos D, pero yo sé que B menos D es diferente de 0. Es decir, es positivo o es negativo. Pero al aplicarle valor absoluto, esto se hace ¿qué cosa? Positivo. O sea, se hace un valor positivo. Y si a un valor positivo le sumo otro valor positivo, esto de aquí que queda siempre, mayor a 0, y por lo tanto se cumple la primera propiedad. ¿Sí? Se cumple la primera propiedad. La segunda propiedad dice lo siguiente: para todo P, Q que pertenece a R2, la distancia entre P y Q va a ser igual a 0 si P y Q son iguales. ¿Sí? Bien, entonces esto es lo que vamos a demostrar nosotros. Resulta que P y Q pertenecen a R2, pero P y Q son iguales. Entonces nosotros podemos decir que P es igual a Q y eso es igual a B. ¿Ya? Entonces calculamos la distancia de P es A, B, hasta Q también es A, B. ¿Cuánto vale esa distancia? Aplicando la definición de la métrica, nos quedaría x1 menos x2, que sería A menos A, más valor absoluto de x2, perdón, y1 menos y2, que sería b menos b. ¿Sí? Y entonces, como ustedes pueden darse cuenta, esto se resta, se hace 0, esta parte de acá también se resta y se hace 0, y esto nos queda igual a 0. Entonces, efectivamente, si P y Q son iguales, la distancia entre P y Q vale 0, tal como lo dice aquí. Por lo tanto, se cumple la segunda propiedad. La tercera propiedad me indica lo siguiente: la distancia entre P y Q debe ser igual a la distancia entre Q y P. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a demostrar esto? Habíamos dicho que P es igual a A, B, y vamos a decir que Q es igual a C, D. ¿Sí? Porque recuerden que estamos trabajando en R2. Ya, entonces los elementos tienen que tener esta forma: A, B o C, D. Entonces, la distancia de P a Q sería igual a la distancia de A, B hasta C, D, y esa distancia se la calcula como valor absoluto de A menos C, aplicando la definición de esta función,
más valor absoluto de B menos D. ¿Sí? Esa sería la distancia de P a Q. Y si ustedes calculan la distancia de Q a P, eso sería igual a la distancia de C, D hasta A, B. Y eso va a ser igual, de la misma forma, aplicando la definición, sería valor absoluto de C menos A más valor absoluto de D menos B. ¿Sí? Y ahora nosotros queremos que estas dos distancias se hagan ¿qué cosa? Iguales. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos, que se hagan iguales. Para poder demostrar la tercera propiedad. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos arreglando la segunda parte, esta segunda parte que está aquí. La voy a arreglar un poco. Miren, voy a hacer lo siguiente. Valor absoluto de, entre estos dos, voy a sacar el signo negativo, es decir, al menos 1 lo voy a sacar como factor común, y aquí adentro quedaría A menos B, perdón, A menos C. ¿Sí? Más, y de la misma forma, entre estos dos, saco como factor común el menos 1, y quedaría aquí adentro B menos D. De esa forma. ¿Ya? Entonces, aplicando propiedades de valor absoluto, esto te va a quedar como valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de A menos C. Más, y acá también aplicando propiedades de valor absoluto, queda valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de B menos D. ¿Sí? Y valor absoluto de menos 1, ustedes saben que eso vale ¿cuánto? Vale 1. Por lo tanto, esto de aquí me queda valor absoluto de A menos C más valor absoluto de B menos D. ¿Y qué cosa es valor absoluto de A menos C más valor absoluto de B menos D? Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que está acá arriba, y eso no es nada más que la distancia de P a Q. Entonces, ¿qué hemos demostrado con esto de aquí? Que la distancia de Q a P es igual a la distancia de P a Q. Y por lo tanto, ahí queda demostrado que se cumple la tercera propiedad. Para la cuarta propiedad, que nos dice lo siguiente, ¿ya? Para todo P, Q, R que pertenece a R2, ¿sí? La distancia entre P y Q debe ser menor o igual a la distancia entre P y R más la distancia entre R y Q. Eso es lo que dice la cuarta propiedad. Entonces vamos a demostrar eso de ahí. Para ello vamos a decir de la misma manera que P es igual a B, vamos a decir que Q es igual a C, D, y vamos a decir que la nueva letra, ¿no?, que es la R, va a ser igual a E, F. ¿Sí? Ahí tenemos quién es P, quién es Q y quién es R, ¿no? Entonces, a ver, la distancia entre P y Q. ¿Quién sería la distancia entre P y Q? ¿Ya? Vamos calculando. Aquí está P, aquí está Q. La distancia entre P y Q es valor absoluto de A menos C más valor absoluto de B menos D. ¿Sí? La distancia entre P y R, acá. Ya tenemos esta primera parte, ahora vamos acá. La distancia entre P y R. Aquí está P, acá está R, entonces la distancia quedaría, aplicando la definición, ¿no?, valor absoluto de A menos E más valor absoluto de B menos F. ¿Sí? Y por último, la distancia entre R y Q. Aquí está R, acá está Q. Sería igual a valor absoluto de E menos F. Perdón. Valor absoluto de, a ver, sería E menos C más F menos D. ¿Sí? Miren, aquí ya tenemos cada una de las distancias, ¿no?, respectivamente. La distancia de P a Q, la distancia de P a R y la distancia de R a Q. Ahí tenemos ya cada una de esas distancias. A ver, queremos demostrar esto de aquí, ¿no?, que esta suma, la suma de estas dos distancias es mayor a la distancia de P a Q. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo sumo estas dos distancias? La distancia de P a R más la distancia de R a Q. Acá tengo esas dos distancias. Aquí está la distancia de P a R
más la distancia de R a Q. Vamos sumando esas dos distancias a ver qué nos queda. ¿Sí? La distancia de P a R más la distancia de R a Q va a ser igual al valor absoluto. Esta es la primera, ¿no? La distancia de P a R es A menos E más valor absoluto de B menos F. Y a eso le sumo la distancia de R a Q, que vendría a ser la de aquí. Valor absoluto de E menos C más valor absoluto de F menos D. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta suma, miren, esta suma debe ser mayor a la que está acá. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto de aquí? A ver. ¿Qué pasa si yo agrupo este término con este término? Miren, lo voy a hacer acá para valor absoluto de A menos E más valor absoluto de E menos C. ¿Ya? A ver, lo que voy a hacer aquí es aplicar una propiedad de los números reales, que es la desigualdad triangular. ¿Sí? ¿Qué dice la desigualdad triangular? Dice que el valor absoluto de A más B siempre es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. ¿Sí? O lo pueden ver al revés, el valor absoluto de A más B es mayor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Esto es lo que voy a aplicar aquí, en esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, miren, que esto es mi A mayúscula y esto es mi B mayúscula. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Valor absoluto de A más valor absoluto de B, es lo que yo tengo aquí. Y yo puedo decir que esto es mayor o igual ¿a qué cosa? Al valor absoluto de A más B. Entonces sumo A con B. ¿Ya? He sumado A más B, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí se anula la E, es decir, esto de aquí es igual a valor absoluto de A menos C. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el valor absoluto de A menos E más el valor absoluto de E menos C, estos dos van a ser mayor o igual al valor absoluto de A menos C. Eso es lo que yo conseguí. ¿Sí? Eso es lo que yo conseguí agrupando estos dos que están aquí. Pero ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo con estos dos? ¿Ya? Entonces voy a escribirlos acá. Valor absoluto de B menos F más valor absoluto de F menos D. ¿Ya? Entonces, de nuevo, este va a ser mi A, este va a ser mi B, y voy a aplicar lo que es la desigualdad triangular. El valor absoluto de A más B es mayor o igual al valor absoluto de A más B. Entonces, esto de aquí va a ser mayor o igual al valor absoluto de A más B. ¿Ya? Eso es lo que me queda. Pero si ustedes se dan cuenta, esto se elimina y este término es igual a valor absoluto de B menos D. ¿Sí? En otras palabras, el valor absoluto de B menos F más el valor absoluto de F menos D es mayor o igual al valor absoluto de B menos D. ¿Sí? Eso es lo que he conseguido. Entonces tengo dos cosas. Tengo este término que está aquí y tengo también este término que conseguí acá. ¿Ya? A ver. ¿Qué pasa si yo sumo estas dos ecuaciones? ¿Sí? Vamos sumando. Entonces sumo esto más esto. Me va a quedar aquí. A ver, esto más esto te queda valor absoluto de A menos E más valor absoluto de E menos C más valor absoluto de B menos F más valor absoluto de F menos D. Ya, la desigualdad se mantiene porque es la misma, ¿sí ven? Mayor y mayor, por eso es que puedo sumarlo. Entonces va a ser mayor o igual. Y acá tengo la suma de la parte derecha. Entonces sería esto más esto. ¿Ya? Entonces sería valor absoluto de A menos C más valor absoluto de B menos D. ¿Sí? Eso es lo que conseguí. Ahora, miren ustedes. Todo esto que está aquí. ¿Qué cosa es todo eso que está ahí? Todo esto que está aquí
Si ustedes observan, viene a ser todo esto que está acá. Y todo eso no es nada más que la suma de la distancia de P a R más la distancia de R a Q. Entonces todo esto de aquí yo lo puedo cambiar como la distancia de P a R más la distancia de R a Q. ¿Sí? Y eso dice que es mayor o igual. ¿Y qué cosa es esto? Valor absoluto de A menos C más valor absoluto de B menos D. Si tú te das cuenta, eso es lo que está aquí. Valor absoluto de A menos C más valor absoluto de B menos D no es nada más que la distancia de P a Q. Entonces esto de aquí lo puedo cambiar por la distancia de P a Q. Y como puedes darte cuenta, esto de aquí es la condición que dice el problema. La distancia de P a Q es menor o igual a la distancia de P a R más la distancia de R a Q. Solo que acá está al revés, nada más. Eso quiere decir que, por lo tanto, se cumple la cuarta propiedad. ¿Sí? Entonces, se cumple la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Qué quiere decir eso? Que esta distancia, esta función, es una métrica. ¿Sí? Por lo tanto, la distancia D, que va de R2, cruz R2, hasta los reales, es una métrica. ¿Sí? Y ahí queda ya demostrado que efectivamente sí es una métrica esta fórmula, ¿no?